¿Qué tal, muchachos? Buen día. El día de hoy vamos a platicar de la programación dinámica probabilística. Ya hemos abordado el tema en general de la programación dinámica y hemos hecho ejercicios de programación dinámica determinista, es decir, los valores entre estado y estado ya están bien definidos. Muchas veces no vamos a encontrar esto en la práctica. Van a haber veces en donde el valor entre estado y estado depende de cierta probabilidad. ¿Sí? Eh, un ejemplo, cuando ustedes mandan un mensaje a, pues no sé, a sus amigos, a algún familiar, ¿no? A quien quieran. Cuando ustedes mandan un mensaje, nada determina o nada les puede asegurar que en ese mismo momento la persona a la que ustedes le mandaron el mensaje la lea, ¿no? Difícilmente la gente, a pesar de que tiene el celular en la mano o lo tiene muy cerca, contesta en el momento en el que se lo mandamos, ¿sale? O siquiera lo lee. ¿Por qué? Pues por N cantidad de opciones, ¿no? Puede ser porque está haciendo otra actividad, puede ser que lo estamos, o bueno, que encontramos a esa persona ocupada en ese momento, puede ser simplemente que ni siquiera quiere tocar el celular, ¿no? Está viendo la televisión, está platicando con alguien, está jugando con el perro, lo que ustedes quieran, pero por alguna razón en ese momento no le puso atención al celular. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué momento nos va a contestar? No lo sabemos. Sin embargo, si nosotros lo hacemos frecuentemente, podemos ir estableciendo probabilidades. Y yo creo que de forma empírica, la mayoría de ustedes ha hecho este tipo de análisis, algún análisis probabilístico o probabilístico. Eh, un ejemplo burdo, ¿no? Yo tengo una tía que sé que contestar los mensajes del celular son prioridad para ella. Entonces, si yo le mando un mensaje, estoy casi seguro, ¿no? Hablando de un porcentaje así a grosso modo, yo estoy un 90% seguro que me va a contestar en ese instante. Sin embargo, hay otro 5% de probabilidad de que me conteste en los próximos 5 minutos y otro 5% de que se le olvide contestarme, ¿no? Y yo solo he puesto ahorita tres probabilidades. Pueden haber muchísimas, pueden haber muy pocas. Hay veces que nada más tenemos o analizamos dos probabilidades, ¿no? Que me haga caso, que me conteste y le puedo poner un 70% o que se distraiga y se le olvide y le ponga un 30%, ¿no? Nosotros lo definimos. Igual en la industria, esas probabilidades se definen, se analizan en cierto momento. Una vez que se analizan, se definen y se pueden utilizar aquí dentro de la programación dinámica. Cuando nosotros lo utilizamos, vamos a generar lo que se conoce como la programación dinámica probabilista. Y aquí tenemos, o probabilística. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Sale? Vamos a diseñar un sistema electrónico que tiene cuatro componentes. Como nos dice aquí, ¿no? Cada uno debe de trabajar para que el sistema funcione. ¿Qué me dice eso? ¿Qué tengo que interpretar ahí? Que no puedo hacer un sistema que no tenga los cuatro componentes. Es decir, no puedo inventarme, voy a ponerle el componente uno y el 3 y el 4, ¿no? Pero como el 2 no tiene unas probabilidades que a mí me convencen, no se lo pongo. O al revés, ¿no? Voy a ponerle puros componentes uno o puros componentes uno y componentes 2. No, necesita todos para poder trabajar. Luego, me dice que la confiabilidad del sistema se puede mejorar si se instalan varias unidades paralelas de uno o más componentes. Y aquí en la tabla ustedes pueden ver que podemos poner un máximo de tres componentes o de tres elementos en paralelo. ¿Sí? Eso también es muy común en la práctica. Depende mucho, ¿sí?, del sistema del que estamos hablando. Un ejemplo un poco crítico, si quieren ustedes verlo así, ¿no?
el sistema de arranque de motor de un avión. Los aviones tienen sistemas de arranque cuando menos primario y secundario, ¿sí? Si el primero no funcionó, porque así como este ejercicio tiene una probabilidad de funcionamiento, si el primero no funcionó, no es nada de que así van viajando y de repente se apagó el motor, ¡chin! ¿Saben qué? Agarra el piloto, ¿no? Abre el radio y le dice a todos los pasajeros: señores pasajeros, le habla su capitán, se nos acaba de apagar un motor, así es que todos váyanse persinando, recen todas las oraciones que se sepan, porque pues hasta aquí quedamos, ¿no? No pasa eso. La realidad es que si algo falla, existen sistemas de respaldo, y entonces ellos trabajan con esos sistemas de respaldo. Lo mismo pasa aquí, son estas unidades paralelas. Y es mucho más común de lo que ustedes creen. Muchas computadoras tienen sistemas de respaldo o unidades paralelas. Mm, por ejemplo, las máquinas en la actualidad, ¿no? Ustedes yo creo que lo han escuchado, pero tal vez no se han puesto a analizarlo a fondo, ¿no? Pero algo que ha determinado las máquinas modernas es el número de núcleos. Las primeras máquinas, las primeras PCs, las primeras laptops solo tenían un núcleo. Después tuvieron dos, ahorita tienen cuatro, hay máquinas con muchos más núcleos, ¿sale? Y entonces, cuando les dicen que tienes una máquina quad-core, ¿no? Quiere decir que tiene cuatro núcleos. Y pues, si nosotros quisiéramos investigar o hiciéramos un análisis, pues resulta que estos núcleos lo que hacen es distribuirse el trabajo. Cada uno va a ir trabajando de cierta forma o con ciertos elementos o incluso en cierto tiempo para darle descanso a los demás y que todo pueda funcionar. O para cuando ustedes demandan mucho trabajo de la máquina, ¿sale? Se pueda distribuir y cada uno genere un porcentaje de ese trabajo. Bueno, eso es un sistema de respaldo y eso se logra a través de unidades paralelas, que es lo mismo que vamos a tener en este ejercicio. Esta tabla entonces nos marca las probabilidades de que los componentes funcionen si solo tienen una, dos o tres unidades paralelas. Vamos a hacer un análisis particular del componente 3. Si yo utilizo el componente 3, solo una unidad del componente 3, este componente me da un 70% de probabilidades de que el sistema funcione correctamente. Si yo en vez de solo conectar uno, conecto dos, incremento esas probabilidades de un 70 a un 80. Y si yo utilizo tres unidades en paralelo del componente 3, ya tengo hasta el 90% de probabilidades de que los componentes funcionen. Si nuestro problema solo se basara en la probabilidad de funcionamiento, el resultado sería obvio, ¿no? Tendríamos que conectar tres componentes tipo 1, tres componentes tipo 2, tres componentes tipo 3 y tres componentes tipo 4. Y así abarcamos las máximas probabilidades en cada uno de los casos y tenemos la máxima probabilidad del resultado del sistema en general. ¿Sale? El problema es que va a ir más allá. Resulta que cada elemento, que cada componente que nosotros agreguemos al sistema va a tener un costo. Ya no solo podemos decidir que las cosas sean mejores en cuanto a funcionalidad, sino que también respetemos ciertos costos. Esta tabla tiene cada uno de los costos marcado en cientos de dólares, es decir, si el componente 1, meter una unidad, es un 1, quiere decir que voy a gastarme 100 dólares. Si meto 2, voy a gastarme 200 dólares. Si meto 3, voy a gastarme 300 dólares. Y así con cada uno de los componentes. ¿Sale? El problema es que por presupuesto tenemos solo 1000 dólares. Y eso también es muy común allá afuera. ¿Sí? Nosotros podemos pedir todo lo que se nos ocurra en la mejor manera, no en el mejor resultado, pero cuando empezamos a ver que cada una de las opciones genera un costo,
Ya no podemos escoger siempre lo mejor de lo mejor. Tenemos que empezar a discernir. Y ese discernimiento, esas decisiones, las tenemos que hacer de forma lógica. ¿Sale? Es más, si existe un procedimiento que nos permite tomar la mejor decisión, pues vale la pena aprovecharlo. Tomando eso en cuenta, vamos a buscar entonces cómo maximizar la probabilidad de que el sistema funcione. ¿Sale? Tengo un gasto, tengo un tope en el gasto, pero quiero maximizar las posibilidades de que mi sistema funcione dentro de ese gasto. Bien, tenemos aquí lo que sería el inicio de mi problema con respecto al componente 1. Yo dispongo de $1000 al inicio y puedo poner 1, 2 o 3 componentes 1, pero si yo pongo un componente 1, gasté 100 de esos $1000. Si yo pongo dos componentes, gasto 200 de esos $1000, por eso me quedan aquí nada más 800. Y si yo utilizo tres componentes 1, voy a gastar $300 y solo me van a quedar 700. ¿Sale? Es decir, de esta tabla, aquí están los valores, $100, $200, $300, que es lo que yo voy a perder, y yo tengo un presupuesto máximo de $1000, eso lo voy a analizar. Sin embargo, cada uno de estos componentes, o de incluir estos componentes, lleva cierta probabilidad. 50% si solo puse uno, 60 si puse 2, 80 si puse 3. Esas probabilidades ahora van a estar en los arcos. Aquí están, 50%, 60% y 80%. Una vez que yo ya decidí si poner un solo componente o dos componentes o tres componentes, tengo que hacer análisis del segundo componente, del componente 2. Nuevamente voy a poder poner 1, 2 o 3. Entonces, si yo decidí solo utilizar un componente 1, puedo poner un componente 2, o dos componentes 2, o tres componentes 2. ¿Sale? Y así sucesivamente. Perdón, sería un componente 2 aquí, dos componentes 2, el estado G, y tres componentes 2, el estado H. ¿Por qué me lo salté? Por el costo. Si yo pongo un componente 2, voy a gastar $200 y entonces de los 900 que yo tenía, me van a quedar solo 700. Si yo meto dos componentes 2, voy a gastar $400. ¿Sale? Y entonces de los 900 me van a quedar 500, por eso me moví hacia acá y no hacia este valor. ¿Sale? Y si yo utilizo tres componentes 2, voy a gastar 500. De los 900 voy a terminar cayendo en 400, que es lo que me restaría. ¿Sale? Eso estaba en esta tabla. Si yo utilizo un componente 2, voy a gastar 200, dos componentes 2 voy a gastar 400 y tres componentes 2 voy a gastar 500. Y sus probabilidades son del 60, del 70 y del 80%. Estos valores. Aquí están. El 60% y le resto 200, el 70% y le resto 400 o el 80% y le resto 500. Eso si solo decidí utilizar un componente 1. Si yo utilicé dos componentes 1, me quedaban 800. Y entonces, si después de dos componentes 1 utilizo solo un componente 2, voy a gastar 200, por eso tengo 600 acá. Si utilizo dos componentes 2, de estos 800 voy a gastar 400 y caería yo aquí. Y si tengo tres componentes 2, de estos 800 voy a gastar 500 y me quedaría en este de 300. Y ahí están otra vez las posibilidades, las probabilidades. El 60% para acá, el 70% para acá y el 80% para acá. Y lo mismo vamos a hacer si desde la primera etapa yo hubiera escogido utilizar tres componentes 1. Si yo utilizo solo un componente 2 caería en 500, si utilizo dos componentes 2 caería en 300
y si utilizo 3 componentes 2, caería en 200. Luego, algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Recuerden ustedes que el ejercicio decía que necesito que para que el sistema funcione tenga todos los componentes. En este estado, en el estado que se encuentra aquí abajo, nos quedarían solo $200. Y si nosotros vemos la tabla de costos, lo mínimo que necesito para meter un componente 3 cuando menos y un componente 4 cuando menos son $300. 100 del componente 3 y 200 del componente 4. Entonces, cuando yo complete la etapa de los componentes 1 y 2, me deben de quedar cuando menos $300. Nosotros aquí estábamos enlistando todos los estados posibles, pero si yo termino aquí con $200, ya no me va a alcanzar para comprar los componentes 3 y 4. Entonces no tiene caso que yo siga ramificando este estado porque no voy a poder hacer uso de todos los recursos que me solicita el problema. Entonces ese estado no debe de existir, ¿sale? Porque no nos alcanza para instalar los componentes que hacen falta. Bien, vamos ahora con el componente 3. Otra vez, ¿no? Del componente 2 al componente 3 puedo utilizar 1, 2 o 3 componentes 3. Si yo utilizo un componente 3, me regreso a la lista de costos. Si utilizo un componente 3, gasto $100. Si utilizo 3 componentes 3, gasto $300. Perdón, 2 componentes 3, gasto $300. Y si utilizo 3 componentes 3, gasto $400. Entonces, si yo utilizo solo un componente 3, gasto $100, por eso pasé del de 700 al de 600. Si yo quiero utilizar dos componentes 3, voy a gastar $300, por eso voy a pasar del de 700 al de 400. Y si utilizo 3 componentes 3, voy a gastar $400 y pasaría yo del de 700 al de 300. Algo similar con los demás estados, ¿no? El F donde me quedan $600, el G donde me quedan 500, el H donde me quedan 400 y el I donde me quedan 300. Y vamos haciendo los análisis de hacia dónde puedo pasar. Un ejemplo, aquí en el estado I, que solo me quedan $300. Solo puedo escoger un componente 3 y gastarme $100. Ya no puedo utilizar dos componentes 3 porque tendría yo que gastarme los $300 que me quedan y eso haría que ya no tenga ningún recurso, que ya no tenga dinero para instalar el componente 4. Por eso es que ya no se tomó en cuenta. Otro de los casos, por ejemplo aquí, ¿no? Tengo un estado O en donde de dos estados anteriores se puede llegar ahí, pero me quedarían solo $100 y lo mínimo que necesito para meter cuando menos un componente 4 son $200. Quiere decir que ese estado de $100 tampoco debería de existir porque tampoco me alcanza para instalar el último componente, ¿no? Entonces nuestro sistema viene hasta acá ahorita, hasta el estado N, donde lo mínimo que necesito ahorita para el último estado o para la última etapa sean $200. Algo similar vamos a hacer con el componente 4. Si me quedaban $600, yo puedo poner un solo componente 4 y al final voy a terminar con $400. Puedo instalar dos componentes 4 y me voy a quedar con $300 al final. O puedo instalar los tres componentes 4 y me quedaría yo con $200 al final. Eso si yo llegué al estado J. Si yo llego al estado K y solo me quedan $500 después de haber instalado el componente 1, 2 y 3, ¿sale? Puedo instalar un componente 4 para llegar al 300, dos componentes 4 para llegar al 200 o tres componentes 4 para llegar a los $100. Y ahí ya tendría yo todos los componentes instalados y me quedarían $100. ¿Sale? Lo mismo para L, lo mismo para M, lo mismo para N. Un ejemplo aquí, ¿no?
N, en donde yo nada más me había quedado con $200, lo único que puedo hacer es instalar solo un componente 4, en donde me gastaría estos $200 y terminaría en este estado, donde yo ya no tengo más dinero para trabajar, ¿sale? Pero no quede a deber. Este sería nuestro sistema final. Ahí tenemos nuestro análisis mediante programación dinámica. Muchas veces, ¿sale? Ahí depende de la literatura que ustedes utilicen, de la empresa en donde ustedes decidan trabajar, etc. Hay muchos lugares, hay mucha literatura en donde les pide que así como hay un solo nodo de inicio, exista un solo nodo final. Si es el caso, bueno, pues de cada uno de estos estados, de O, de P, de Q, de R y de S, nos iríamos a un estado T, en donde la probabilidad de cada uno de ellos para llegar a T sea de 1, ¿sale? Como es un estado que nosotros nos inventamos, que no tiene una representación, pues no tiene caso que estemos jugando con las probabilidades, así como que, sí, ya acabé y tengo el 50% de probabilidades de decir que ya acabé y el 50% de probabilidades de quedarme callado y a ver si alguien se da cuenta. No, eso no pasa, ¿sale? Entonces ese último estado tendría toda la probabilidad y obviamente tendría un costo cero. Ya acabé y entonces si me quedaron $400 y ya acabé, pues no voy a gastar esos 400, no le voy a transar a la empresa, ¿no? Así de, como ya acabé, me robo esos 400 pesos, ¿no? Me los clavo como cuando se iban a comprar las tortillas, ¿no? O hacer el mandado y si quedaba algo de cambio, así como que, mamá, ¿qué crees? Me gasté todo lo que me diste, exactamente todo lo que me diste me alcanzó para lo que traje, ¿no? En la práctica no debemos de hacer eso. Si nos quedaron 400, bueno, pues vamos a reportar que la mejor opción se dio, ¿no? Bajo cierta definición o bajo cierto sistema y nos quedó cambio, ¿no? No gastamos tanto. Y eso permite que ese dinero se pueda utilizar para más proyectos. O puede ser, y ya lo veremos ahorita, si el gasto, ¿sale? Se hizo tomando en cuenta el máximo de mis recursos. Digo, ese es el chiste aquí, que nosotros no lo hagamos al tanteo, que no estemos pensando, pues a ver si nos queda, a ver si no nos queda. No, vamos a buscar lo que nos pide. En este caso es que se maximice la probabilidad de funcionamiento. Entonces es secundario, por decirlo así, si nosotros gastamos más o gastamos menos. Lo que nos preocupa, lo que nosotros debemos de analizar es que la probabilidad sea máxima. Tomando eso en cuenta ya tenemos entonces nuestras etapas. Nuestra primera etapa sería el primer componente, la segunda etapa abarcaría las decisiones del segundo componente, la tercera etapa las decisiones del tercero y la cuarta etapa las decisiones del cuarto, ¿no? Creo que suena un poco obvia, pero bueno, es idóneo que nosotros separemos las etapas para tener en claro cómo aplicar nuestra solución tabular. Vamos a empezar por la cuarta etapa, ¿sale? Recuerden que es el valor actual más el valor óptimo en los siguientes casos. Sin embargo, y ahorita lo vamos a ver en la tercera, ¿sale? Cuando hablamos de probabilidades, la probabilidad acumulada no es la suma de las probabilidades, es su multiplicación, ¿sale? Cuando hablamos de recursos, cuando hablamos, por ejemplo, en programación dinámica determinista, hablábamos de distancias. Bueno, pues sí, la distancia al punto 1 más la distancia del punto 1 al punto 2 más la distancia del punto 2 al punto 3, esas sí se suman, ¿sale? Cuando los valores son deterministas, generalmente vamos a estarlos sumando. Pero cuando los valores son probabilistas, las probabilidades se multiplican. Si yo tengo 50% probabilidades de que pase el primer evento y luego 50% probabilidades de que ya que pasó el primero se dé el segundo, no las puedo sumar. No puedo decir, pues entonces ya tengo el 100% de probabilidades. No, era la mitad del primero y la mitad de la mitad para el segundo, ¿no? Entonces ahí se multiplicaron y ahí nos daría un 25% al final, ¿sale? En este caso vamos a ver que ocurre lo mismo, pero en la última etapa, como no hay probabilidades del siguiente estado, no las vamos a multiplicar.
Y como les decía, si ustedes hubieran metido un estado T aquí al final, en donde todos los estados resultantes cayeran en ese último, pues la probabilidad sería de 1, y 1 por la cantidad que ustedes quieran, pues es 1, ¿no? Benditas matemáticas de primaria. Bien, tomando eso en cuenta, entonces tenemos nuestros estados iniciales y nuestros estados finales. En este caso, aunque es la última etapa, tenemos varios iniciales, J, K, L, M y N, y varios finales, O, P, Q, R y S. ¿Sale? Entonces vamos a hacer el análisis para cada uno de ellos. De J, yo puedo llegar a O, a P o a Q. Y aquí están, ¿no? De J a O, de J a P y de J a Q. Por eso puse los demás en gris. Son estados a los que no puedo acceder desde un estado inicial. ¿Sale? Vamos a ver el caso de L, por ejemplo. ¿Sale? L puede llegar a Q, a R o a S. Y aquí están. L puede llegar a Q, puede llegar a R o puede llegar a S. Pero nunca L pudo llegar a O. Aquí está. No hay forma de que de aquí me mueva yo para acá. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque era precisamente si yo tengo, si yo ya caí en este estado en donde después de haber implementado los componentes 1, 2 y 3 y me quedan $400, pues no puedo llegar al estado O en donde ya puse alguna cantidad de componentes 4 y no me gasté nada, ¿no? A fuerza hubo un gasto, que eso es lo que definió cada uno de estos arcos, y por eso llegamos a un estado en particular. Bien, luego están las probabilidades, ¿sale? La probabilidad de haber utilizado un componente 4, que era del punto 5, el punto 7 de 2 componentes 4 o el punto 9 de 3 componentes 4, que son estos datos que están acá. Por eso de J a O estamos utilizando el punto 5, de J a P el punto 7 y de J a Q el punto 9. Aquí están. ¿Sale? Lo mismo para cada uno de los demás elementos. M y N, si se dan cuenta, no tiene las tres opciones. ¿Por qué? Pues porque para M, donde tenía o donde había yo terminado solo con $300, no me quedaba más que poner un componente 4, gastarme $200 y que al final solo me queden 100, o dos componentes 4, gastar $300 y que al final ya no me quede nada de dinero. Pero ya no podía meter otro componente más porque hubiera necesitado gastar $400 y eso querría decir que me gasté el presupuesto y aparte de buena onda yo de mi cartera saqué $100. ¿Sale? En la práctica, aunque muchas veces sí existe quien hasta ese nivel se pone la camiseta y mete lana con tal de que las cosas se den, en la práctica es difícil, ¿sale? Si es su empresa, seguramente lo van a hacer, pero si es empresa de alguien más y ustedes solo trabajan ahí, pues difícilmente van a poner ustedes de su dinero para que se cumplan los objetivos de la empresa y no sus objetivos, ¿sale? En el estado N, lo mismo, ya nada más me quedaban $200, entonces no había de otra más que solo ponerle un componente y quedarme sin dinero. Por eso es que en esta última parte de la tabla solo tenemos de N a S con una probabilidad de 0.5. Teniendo esto, por cada renglón hay que encontrar la mejor probabilidad. Primer renglón, la mejor probabilidad es un 0.9 y eso quiere decir que llegaría yo al estado Q y aquí está como solución óptima, 0.9 y el estado Q. Para acá, ¿sale? La mejor probabilidad es 0.9 llegando al estado R. Para L, M y N la mejor probabilidad es haber llegado al estado S. L con un 90%, M con un 70% y N con un 50%. Aquí están probabilidades máximas. Ahorita queremos la mejor probabilidad de funcionamiento, por si estamos escogiendo los valores más grandes aquí. Y a dónde terminaría yo quedándome, ¿no? En dos de los casos me terminaría yo quedando con algo de dinero, Q y R, es decir, con 200 o con $100. Y en tres de los casos terminaríamos gastándonos todo el presupuesto. Vamos a la etapa anterior, ¿no? Ahorita acabamos de hacer un análisis de la etapa 4. Ahora vámonos a la etapa 3. En la etapa 3, desde los nodos E, F, G, H e I, que están acá,
a los nodos finales J, K, L, M y N. Bien, nuevamente vamos a buscar las probabilidades. Sin embargo, aquí se van a dar cuenta que hay ciertos espacios, ¿sale? Cuando hicimos análisis de programación dinámica determinista, desde un nodo inicial llegábamos a todos los nodos finales. Y este ejemplo nos está sirviendo también para darnos cuenta que no es obligatorio que de un nodo inicial lleguemos a todos los demás finales, ¿sale? Van a haber alternativas, lugares a donde sí me puedo mover, lugares a donde no me puedo mover. Podemos ver aquí el caso del estado E, ¿sale? Esta etapa 3, que refleja el tercer componente, me decía que yo podía meter un solo componente y gastarme $100, por eso caigo en J, o dos componentes y gastarme $300 y por eso caigo a L, por eso llego hasta acá, no metí el dato aquí, ¿sale? O $400 y llegar al estado M, por eso caí yo aquí. Y no había forma de gastarme $500 en los componentes, por eso es que no puedo llegar aquí al estado N. ¿Sí? Entonces vale la pena analizar de qué forma voy a llegar a qué nodos y a qué nodos no. Si nosotros olvidamos eso, los resultados seguramente no van a ser los adecuados, porque vamos a hacer combinaciones que no están permitidas. Bueno, el mismo análisis haríamos para F, para G, para H y para I. Tomando eso en cuenta otra vez, ¿no? Vamos a encontrar la mejor probabilidad. Como hablamos de probabilidades, la función de estado, la ecuación de estado que ustedes ven aquí, ya no es una suma del valor actual más el óptimo del siguiente. Como son probabilidades, es la probabilidad actual por la probabilidad siguiente. ¿Sale? Entonces ahora estamos multiplicando el punto 7 por el punto 9. ¿Por qué? Pues porque el punto 9 era la mejor probabilidad de J, el punto 9 era la mejor probabilidad de K, el punto 9 era la mejor probabilidad de L, M tenía una mejor probabilidad de punto 7 y N tenía una mejor probabilidad de punto 5, que son los que están acá. ¿Sale? Y los que están de su lado izquierdo dependen de dónde está saliendo. Entonces de E a J tengo un punto 7 y aquí está. De E a J el arco es un punto 7. De E a L el arco es un punto 8. Aquí está. De E a L es punto 8. Y de E a M es punto 9. Aquí está. ¿Sale? Entonces, al hacer estas operaciones, vamos a buscar cuál es la mejor. Para el caso del estado E, la mejor es haber llegado a L con una probabilidad del 72%. Entonces ponemos como resultado óptimo .72 y el estado óptimo siguiente va a ser L, de E a L. ¿Sale? De F, el mejor resultado es llegar acá con una probabilidad del 63, de F acá con el 63. Desde G, la mejor probabilidad es haber llegado a L, de G a L con una probabilidad también del 63. De H a M, de aquí a aquí, con una probabilidad del 49 acumulada, ¿no? Y de I a N, con una probabilidad del 35% acumulado, ¿sale? Vamos para atrás, una etapa más, y vamos hacia el segundo componente. Dadas las probabilidades acumuladas hasta el momento, nosotros vamos a tener 3 nodos iniciales, B, C y D, y 5 finales, E, F, G, H e I. Y otra vez recuerden que no todos los nodos iniciales llegan a todos los finales. B solo va a llegar a E, a G y a H. Aquí está, a E, a G y a H. A los otros dos no pudo llegar. Lo mismo con los demás. Entonces otra vez hacemos el análisis. Ya tenemos las probabilidades finales. La de E era de un 72%, la de F de un 63%, la de G también era de un 63%, la de H era de un 49% y la de I de un 35%. Y las vamos a multiplicar por las nuevas probabilidades, la de los arcos. El punto 6, el punto 7 y el punto 8 de cada uno de estos arcos. Aquí está, punto 6, punto 7 y punto 8. Para cada renglón encontramos la mejor de las probabilidades, la mejor de las opciones,
Y tendríamos que partiendo de B, tenemos una probabilidad del 44.1, siempre y cuando lleguemos a G. Desde C, una probabilidad de 0.378, siempre y cuando lleguemos a F. Y de D, 0.378 o 37.8%, también llegando a G. ¿Sale? Última etapa, la etapa 1. Tenemos un nodo inicial, tenemos 3 nodos finales, ya teníamos una probabilidad acumulada hasta B óptima de 0.441 o 44.1%, de C de 0.378 o 37.8% y de D también de 37.8%. Los vamos a multiplicar por las probabilidades en este momento y tenemos el 0.5, el 0.6 y el 0.8. Al hacer las operaciones, resulta que nuestra mejor opción era el 0.8 por el 0.378, que serían de A a D. ¿Sale? Igual que en los otros casos, hay que ir analizando cuál es la ruta óptima para llegar a esa probabilidad máxima de funcionamiento de un 30.24%. ¿Sí? Obviamente aquí en este sistema, en este ejercicio, la probabilidad de funcionamiento es muy baja. Imagínense comprar algo que solo 1 de cada 3 veces que lo quieran utilizar funcione, ¿no? Que su celular 1 de cada 3 veces que lo quieran trabajar prenda, o que 1 de cada 3 veces que quieran mandar un mensaje lo haga, ¿no? O la computadora 1 de cada tres exámenes virtuales que les pongan no lo puedan realizar o nada más pueden realizar uno de esos 3, ¿sale? Es baja, cierto. Sin embargo, el ejercicio es didáctico. La intención aquí es conocer o realizar el análisis. Van a ver que en la práctica de repente las probabilidades son de 0.85, de 0.92, de 0.97, ¿no? O sea, ya son probabilidades muy altas. De ahí la importancia de llevar todos los decimales, ¿no? No puedo redondear. Si tengo 3 probabilidades, 0.94, 0.97 y 0.98, no puedo redondearlas. Ah, pues 0.94 la redondeo a 0.9 y 0.97 y 0.98 las redondeo a 1, ¿no? Porque entonces ya no estaríamos trabajando con valores reales. Pero en la práctica sí van a ver que muchas probabilidades se encuentran muy cercanas y hay que utilizar todos los valores, ¿sale? Un ejemplo así a grandes rasgos. Cuando se han empezado a mandar robots comandados a distancia por parte de la NASA o por parte de cualquiera de estas instituciones espaciales a la Luna, a Marte, ¿sale? Eh, tienen cierta probabilidad de que funcionen o no funcionen, ¿sale? Incluso ya han habido sondas espaciales que se han quedado atascadas porque de repente alguna de sus funciones no se realizaron correctamente. Pues imagínense, si ustedes como ingenieros cuando lo diseñan, ese punto 975 lo hubieran redondeado a 1 y de repente no funciona ya que está allá, pues obviamente el jefe se va sobre de ustedes. Tú me diste el 100% de garantía de que tu trabajo funcionaba. ¿Y qué le vas a decir en ese momento? Ah, no, es que resulta que teníamos el 97.5%, pero pues lo redondeé para simplificar los cálculos. Olvídenlo, ¿no? Tremendo problema en el que nos metemos. Bien, resulta que ese 30.24% del ejercicio que acabamos de ver, ¿sale? Está marcado en la trayectoria en rojo. Quiere decir que para lograr ese funcionamiento máximo necesitábamos 3 piezas del componente 1, una pieza del componente 2, una pieza del componente 3 y 3 piezas del componente 4. Y con eso teníamos la mejor probabilidad posible. Algo adicional, si se dan cuenta, el nodo en el que acabamos es un nodo con un presupuesto de 0, es decir, nos gastamos todo lo que nosotros teníamos. ¿Sale? Pues espero que esta explicación les haya servido, ¿sale? Que haya quedado fijo o al menos que tengan una mejor idea de cómo se trabaja con la programación dinámica probabilística y que les sirva para sus análisis posteriores. Les agradezco mucho, que tengan buen día. Nos vemos.